Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, todos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es interesante mirar en este pasaje por qué Pablo oraba por los efesios. Él dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Y dice que en todas las oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire que Pablo no estaba pidiendo que los creyentes tuvieran mejor casa, mejor nivel económico, ¿verdad? ¿Por qué no está pidiendo eso? Si usted observa el enfoque de Pablo, es un enfoque bastante profundo. ¿Sí? Está bien. Nosotros queremos tener una mejor vida, ¿cierto? Y es la aspiración suya y la aspiración mía, tener una vida, digámoslo de alguna manera, más cómoda, cada vez más cómoda. Pero la oración de Pablo aquí en este pasaje se enfoca en varios aspectos. Yo voy a tratar de explicar parte de este pasaje de la Escritura y después de pronto explicamos algo más. Dice que la oración de Pablo era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría a los efesios y de revelación. Sabiduría y revelación. Escuche dos cosas interesantísimas. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado a pedirle al Señor: Señor, deme sabiduría y deme revelación? Pocas veces lo hacemos. Pocas veces lo hacemos. Más bien, escuche bien, cuando usted o yo tenemos alguna dificultad, nos enfocamos es en la dificultad. Y cuando nos enfocamos en la dificultad es para que el Señor nos resuelva la dificultad. Señor, tengo este problema, resuélvame. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo que dice Pablo aquí? En lugar de decirle: Señor, sáname de esta enfermedad, Señor, quítame este problema que tengo, ¿por qué no orar como Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque muchas veces, escuche hermano, la enfermedad, el problema, la dificultad tiene un propósito. Y como tiene un propósito, Dios no lo va a quitar. Por más que usted le diga: quítelo, quítelo, Dios no lo va a quitar. Pero cuando nosotros le decimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, hermano, que con el espíritu de sabiduría y de revelación va a venir una luz
al entendimiento suyo, y con esa luz es que usted va a entender. Muchas veces, escuche, Dios quiere no tanto que yo le pida que me quite el problema o que me conceda lo que yo le estoy pidiendo. Muchas veces lo que Dios quiere es que yo entienda. Escuche, por eso es lo que Pablo está diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando hay espíritu de sabiduría y de revelación, entonces es como si Dios encendiera una lámpara y alumbrara el entendimiento suyo y el mío, y cuando alumbra el entendimiento digo, ya entiendo por qué es que está pasando esto. Y sé que Dios no lo va a quitar por esto y por aquello. Sé que Dios no lo hará. Voy a ponerle un ejemplo. La Biblia dice que Pablo, el mismo apóstol Pablo lo dice, que a causa de las visiones y de las revelaciones del Señor, a causa de la sabiduría que Pablo había recibido y del poder que Pablo tenía, la influencia que tenía y la autoridad que tenía para predicar, él mismo dice: me ha sido enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y luego dice: por lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero note, si usted observa, Pablo dice: el Señor lo que me dio fue entendimiento, me dio sabiduría y revelación. Cuando usted lee bien, entiende que el Señor le dijo: no te lo voy a quitar. Y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Ese por qué es cuando Dios alumbra el entendimiento, y Pablo lo que da a entender es: Dios me dijo que no lo va a hacer porque es algo que Él está permitiendo para que las grandeza de las visiones y de las revelaciones del Señor no me hagan exaltar. Escuche, hermano, como Pablo era un hombre particular en muchos aspectos. La revelación que Pablo tenía, el poder que había en Pablo, no se comparaba con muchos de los apóstoles, a pesar de que él no fue llamado directamente por el Señor cuando estaba en los días de su carne. Pero él mismo dice, en muchos pasajes de la Escritura, que él trabajaba más que los demás apóstoles, y daba a entender que la revelación y el poder que él tenía era superior en muchos aspectos al de los demás. Y está diciendo: y por esa grandeza es que el Señor ha permitido que un mensajero de Satanás me golpee, me abofetee. Era una enfermedad. Y el Señor le dijo: no te la voy a quitar, porque esa enfermedad te va a mantener en el sitio en que yo quiero que te mantengas. ¿Está escuchando, hermano? Esa enfermedad la estaba usando el Señor de alguna manera como el freno para que Pablo no se fuera a desbocar. Yo la estoy utilizando para que usted esté ahí frenado, y para que no solamente esté frenado, sino para que esté dependiendo de mí. Porque es fácil, escúchelo bien, hermano, cuando uno sabe tantas cosas, cuando uno tiene tanta revelación, es fácil olvidarse de quién es el que se lo ha dado todo y comenzar a depender de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, a moverme por lo que yo he aprendido bajo mis propias experiencias. Eso es muy peligroso cuando nosotros hacemos al Señor de lado y ya dependemos de la experiencia nuestra. Yo ya soy un hombre experimentado, ya yo tengo una trayectoria en el Evangelio o una trayectoria en el ministerio, y esta trayectoria de alguna manera es la que lo está sosteniendo, y no lo está sosteniendo el que lo llamó. ¿Está escuchando, hermano? Eso es peligrosísimo. Cuando nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana depende de la experiencia que usted ha tenido. Porque esa experiencia, algún día, hermano, si usted se apoya en esa experiencia, algún día se le van las luces. Pero si usted se apoya en el que lo llamó,
no se le van a ir las luces nunca. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Pablo es: esta enfermedad la he permitido para que tú nunca dejes de mirar hacia arriba, para que nunca dejes de poner tu mirada en el que tienes que ponerla. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy convencido en esta noche que aquí hay gente, hermano, a la que Dios no le ha dado lo que usted le ha pedido. ¿Y sabe por qué no se lo ha dado? Porque el Señor de la gloria quiere que usted entienda. ¿Y qué debe usted entender? Debe usted tener espíritu de sabiduría y de revelación, y que el entendimiento suyo sea alumbrado por su palabra, alumbrado por su espíritu, para que usted entienda, hermano, que aquí lo más importante es depender del Señor de la gloria. Más de uno le ha pedido a Dios algo y ahí mismo se lo da y se va. Mire que eso estábamos escuchando estos días aquí. ¿Fue aquí o no recuerdo? Sí, fue el domingo en la tarde. Que más de uno le pide un milagro a Dios y le da el milagro y no vuelve por aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Viene por el favor, pero apenas recibe el favor, no lo volvemos a ver. Eso pasa con los inconversos, pero no con los hijos de Dios. Y para que usted siga siendo hijo de Dios, entonces el Señor de la gloria va a hacer que usted esté aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y para que usted esté aquí, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que a usted y a mí se nos alumbren, ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento. Voy a hacerle una pregunta: ¿qué son los ojos del entendimiento? ¿Qué será eso? ¿Le ha prestado usted alguna vez atención a estas palabras? ¿Cuáles son los ojos del entendimiento? Aquí Pablo no está hablando de un entendimiento natural, pero está hablando de ojos y está hablando de entendimiento. Alabanza al Señor. Le voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, como 3, 4 años estaba yo en un aeropuerto y estaba sentado al lado de unos, me di cuenta que eran unos mineros por lo que estaban conversando. Oí que un minero le decía al otro: no, es que creo que apogeo como ese que hay en tal parte, no, en este momento es difícil encontrarlo. Y le mencionaba que es un apogeo aquí en un lugar del país. No sé, por el lado de Sucre, Bolívar, algo así, estaban mencionando. Eso fue en un aeropuerto de aquí. Y el uno le estaba diciendo al otro: imagine que hay tanto oro allá, hermano, que en estos días estábamos desayunando y una señora que nos hace de comer allá estaba ahí cerquita de la, ¿cómo que llama eso? Bueno, la caverna esa, ese hueco. Dijo, estaba ahí cerquita y de pronto la vimos que cayó al suelo. Y fuimos a recogerla y tremendo chichón, y aquí le había cortado la frente una piedra. Y bueno, que cogieron la señora y la llevaron por allá. La sentaron y bueno, le prestaron los primeros auxilios y todo eso. Y alguien empujó la piedra y la piedra cayó al lado de abajo, dice, donde había agua. Al ratico, después de que pasó todo con la señora, se acercaron al charco y alguien dijo, esto aquí está brillando. Sacó de allá una cosa de oro que pesaba como 25 libras. Y dijo, hermano, y eso fue lo que le cayó a la señora y le raspó así en la cabeza. Me llamó mucho la atención eso, pero escuche, a veces uno escucha cosas, yo estaba escuchándolos ahí, pues son mineros. Y el uno le dice al otro, no, y no sabe lo que le pasó a no sé quién de una finca en tal parte. Se ve que ellos eran pues como de esos que andaban buscando tesoros, oro por ahí. Allá en no sé qué parte de aquí mencionaban, ese señor allá no sé qué, el uno le dice al otro, que veía por allá, dice que una luz, y qué día por allá se fue y hizo un hueco y sacó de por allá un viaje de cosas y las dejó regadas y fue a decir a la casa, no, esa luz, eso allá no era nada, yo saqué allá, había un poco de ceniza y un poco de cosas allá, pero eso ahí no había nada. Y le dice el uno al otro, y al otro día
Un vecino de esa finca fue hasta allá y encontró el oro regado. Este había abierto la olla de barro que estaba allá, sacó todo lo que había y lo dejó regado y no vio nada. Y el otro llegó y se encontró allá unos muñecos de oro y que no sé qué, y un viajado de cosas, y unos lingotes de oro. Y ellos se reían ahí, y yo pensaba, creo que eso es lo que nos pasa también a más de uno de nosotros. Aló. Alabado sea el nombre del Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escuche, hermano, usted tiene un entendimiento espiritual. Diga conmigo, yo tengo un entendimiento espiritual. Pero también usted tiene un entendimiento natural. Ojo lo que voy a decir, con el entendimiento natural usted no es capaz de entender las cosas del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano? El entendimiento natural a usted le sirve para entender cosas del mundo natural y del mundo sensorial. Pero a usted no le sirve para entender lo espiritual, ese entendimiento. Escúchelo bien. Por eso he estado insistiendo en esto. He estado insistiendo mucho en esto. Que cuando uno tiene una vida espiritual, es en esa vida espiritual donde hay revelación. Y es para la vida espiritual que Pablo está pidiendo que los efesios reciban espíritu de sabiduría y de revelación, y a través de ello los ojos del entendimiento de ellos sea alumbrado. Alabado sea el nombre del Señor. Y como resultado de aquello, entonces dice el mismo apóstol Pablo, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y cuál, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué está hablando? Está hablando de algo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Los tesoros espirituales, escuche, hermano, para que usted entienda y reciba los tesoros espirituales, que son de mucho más valor que los tesoros temporales, pasajeros, materiales, necesita que su entendimiento sea alumbrado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y quién es el que puede alumbrar el entendimiento de alguien? Porque ¿qué hombre sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pero nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que procede del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Está diciendo que solamente los que son espirituales pueden tener un entendimiento claro de las cosas que son del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé cómo, hermano, explicarlo. El Evangelio es espiritual. Y a menos que usted entienda las cosas espirituales, va a poder avanzar en el resto de las áreas de su vida. Si su entendimiento no es alumbrado, eso quiere decir que usted está a oscuras. Mire, yo estaba mirando aquí un texto en la Biblia que me llamó mucho la atención. Es 2 Corintios 3:14. Está hablando de los religiosos del tiempo de Jesús. Mayormente de los que tienen, escuche, los que tenían la teología, los que tenían la palabra del Antiguo Testamento, los que tenían las promesas que Dios había hecho a Abraham, los que se reunían para estudiar las Escrituras, escuche bien, los que en sus reuniones hablaban del Mesías,
que anhelaban que Él viniera, y según lo que dice la Escritura, Él vino y no lo reconocieron. Y es por lo que dice 2 Corintios 3:14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó con el entendimiento de ellos? Ok, escucha bien lo que estoy diciendo. Pablo está hablando allí de personas que supuestamente son sabios. Ellos tienen teología. Está hablando de la gente de su tiempo, el pueblo de Israel. Tenían la palabra, tenían las promesas, se reunían en sinagogas, todos los días de reposo se reunían para estudiar. Y en todas las reuniones no faltaba la invocación del Mesías, es decir, que ellos oraran a Dios para que enviara al Mesías, porque para ese era el objetivo de las reuniones, y que en sus reuniones hablaran del anhelo que cada uno de ellos tenía por la venida de Él. Él viene y no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es probable que el entendimiento suyo llegue a embotarse? Bueno, si le hiciera esta pregunta a algún pastor que no entiende bien esto, me diría, no, un creyente no se le puede embotar el entendimiento. ¿Y estos qué eran? ¿Qué eran estos? ¿Estos eran creyentes o no eran creyentes? Pablo está diciendo que estos son creyentes, hermano, que se reúnen alrededor de una palabra, que hablan del Mesías, que le cantan, que alaban, alabanzas al Señor, que anhelan su venida, y el Mesías viene, y cuando viene el entendimiento de ellos se embota y no son capaces de reconocer que quien está ahí es el Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo por lo que hay que orar, hermano, escúchelo bien, es para que al pueblo de Dios no se le vaya a embotar el entendimiento. Porque cuando el entendimiento de alguien, el entendimiento espiritual suyo se embota, entonces usted es presa fácil del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted tiene el entendimiento bien alumbrado, el diablo también sabe eso, y el diablo dice, esa persona camina bajo una sabiduría y bajo una revelación espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí puede haber alguien esta noche que siente que su entendimiento se está embotando y ya usted no ve como veía antes. Ya usted, hermano, no es el mismo que era antes. Póngale cuidado, porque puede ser su entendimiento el que se esté embotando, y de pronto, de un momento a otro, usted va a terminar haciendo cosas que usted no creía que era capaz de hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. No creía que era capaz de dejar de reconocer que a usted lo sigue una presencia que vino a su vida, una presencia que se metió en su vida, una presencia que lo hizo a usted templo del Espíritu Santo, una presencia que se acuesta con usted, que se levanta con usted, que camina con usted. Y cuando el entendimiento se embota, entonces usted ignora todo esto y se desboca a ir a pecar y hacer una cosa y la otra. Hay poder en el nombre de Jesús. Lo primero que pasa es que el entendimiento se embota. Alabanza al Señor. Pastor, es que es muy difícil soportar el coqueteo mundano de hoy. Sí, Señor, eso es muy complicado cuando el entendimiento está embotado. Pero cuando los ojos del entendimiento están abiertos, eso es muy fácil discernirlo. Usted sabe quién está detrás. Usted sabe quién está detrás del muchacho que hace halagos, y usted sabe quién está detrás de la muchacha que le hace sus quiebres y sus cosas con el propósito de conquistárselo. ¿Me está escuchando? Porque su entendimiento no está embotado, su entendimiento está siendo alumbrado. El Espíritu Santo le está diciendo, ojo con esa situación, ojo con eso que está pasando. El Espíritu Santo le enciende la luz en su conciencia para que usted se ponga, hermano, alerta y diga, esto no es
para aceptarlo, esto es para reprenderlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo le enciende la luz. Alábalo si puedes, dale la gloria. Alabanzas al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. A nosotros se nos hace muy complicado creer que alguien que alguna vez tuvo el entendimiento abierto, hoy ya lo tenga embotado, pero es posible. Y si usted me dice que no es posible, entonces pelea y discuta con la Biblia. ¿Sí o no? Oh, yo como creyente jamás voy a estar con una atadura. No, dejen botar el entendimiento y verá dónde termina. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Voy a ponerle otro ejemplo de la Biblia. Los caminantes de Maús, ellos con quién habían estado por 3 años. Si usted observa, eran 2 apóstoles y habían estado 3 años con Jesús. Comían con Jesús, dormían al lado de Él. ¿Sí o no? No solo caminaban con Él, sino veían lo que Él hacía. No solo eso, sino que si usted lee, cuando Él designó a los 12, les dio poder para echar fuera a los demonios y para sanar. Y le dio poder para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es probable que Jesús ha resucitado de los muertos, que ellos van por allá hacia un lugar todos desconsolados? Jesús viene, se pone al lado de ellos, habla con ellos, les pregunta, ¿qué plática tenés? Perdón. ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas? Porque ellos estaban platicando de algo. Uno le está preguntando qué tanta plática tenían. Dice, ¿usted ha leído bien el pasaje? Se les acerca y habla con ellos. ¿Qué es lo que ustedes están conversando, muchachos? Pues que vamos a estar conversando de Jesús Nazareno. Oiga, hermano, habían estado con Él, cerca de Él, habían visto todo y aún seguían hablando de Él.